Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque algo en ti empezó a sentirse distinto, incluso sin una explicación clara. No hablo de cambios visibles. Hablo de una sensación interna, como si el ritmo del mundo ya no encajara del todo contigo. Tal vez pensaste que era cansancio, una etapa, algo pasajero, pero hay algo que no se va, algo que vuelve, incluso cuando todo parece estar bien. Y eso deja una pregunta silenciosa. ¿Por qué me siento así? Si en teoría no debería. Pocos dicen que hay personas que atraviesan cambios internos sin avisos externos. No porque sean mejores, ni especiales, sino porque perciben antes lo que otros no sienten. Este mensaje no es para convencerte, es para reconocerte, para poner palabras a experiencias que has vivido en silencio. Aquí no hay promesas ni transformaciones mágicas. Hay claridad, la sensación de que lo que te ocurre tiene un sentido interno, aunque aún no veas el mapa completo. Y si esto te está pasando, no es porque estés confundido, ni porque algo esté mal contigo. Es porque hay señales que solo aparecen cuando algo en tu frecuencia ya cambió por dentro. Después de la vineta, te voy a mostrar cuáles son esas señales y por qué casi nadie las reconoce a tiempo. Reconocimiento silencioso. Cuando algo en ti ya no encaja. Hay un momento, casi imperceptible, en el que empiezas a notar que algo dejó de encajar, aunque no sepas decir exactamente qué cambió. No es un quiebre dramático, es más bien una fricción interna, constante, como si estuvieras caminando con un ritmo distinto al del entorno. Sigues haciendo lo que siempre hiciste. Sigues cumpliendo, respondiendo, estando presente. Pero por dentro, algo ya no responde igual. No te pasa todo el tiempo. A veces estás bien. A veces incluso te olvidas. Pero luego vuelve esa sensación. Una incomodidad suave, persistente, difícil de explicar sin que parezca exagerada. Empiezas a cansarte de cosas que antes tolerabas sin problema. Ruidos, conversaciones, exigencias emocionales. No porque te hayas vuelto frío, sino porque tu interior ya no se adapta a lo superficial. Y eso confunde. Porque desde afuera no hay motivos claros, no hay crisis visible, no hay pérdida evidente, solo un desgaste silencioso que no encuentra nombre. Quizá intentaste forzarte a volver a ser como antes. Quizá te dijiste que estabas cambiando para mal, que te estabas aislando, que algo en ti se estaba rompiendo. Pero lo que nadie te explicó es que, cuando una sensibilidad interna se reajusta, lo primero que se pierde no es la alegría, es la tolerancia a lo que no es auténtico. Por eso te sientes raro en lugares que antes llamabas hogar. Por eso ciertas personas ya no logran alcanzarte del mismo modo. No porque hayan cambiado ellas, sino porque tú ya no estás en el mismo punto interno. Esto no le ocurre a todos. La mayoría sigue adelante sin cuestionar estas fricciones. Pero hay quienes no pueden ignorarlas porque el cuerpo y la mente empiezan a hablar antes de que haya palabras. Y cuando eso sucede, el silencio se vuelve pesado, porque sabes que algo se está moviendo, aunque todavía no sepas hacia dónde. Ese es el primer reconocimiento. No una señal espectacular, sino la sensación íntima de que ya no puedes fingir que todo encaja. Y a partir de ahí, sin darte cuenta, empiezan a aparecer otras manifestaciones más concretas, algunas incluso físicas, como si el propio cuerpo intentara decir lo que tú aún no te atreves a aceptar. Cuando las señales empiezan a tener forma, después de ese primer desajuste interno, suele aparecer una necesidad silenciosa: entender. No para controlarlo todo, sino para dejar de sentir que te pasa algo sin sentido. Porque cuando no hay explicación, la mente se cansa. Y el cansancio no viene del cambio en sí, viene de no saber cómo nombrarlo. En este punto, muchas personas intentan ignorar lo que sienten. Siguen adelante, se adaptan, se distraen. Pero hay algo que no se apaga. Una certeza suave, insistente, de que lo que ocurre dentro no es aleatorio. Por eso este recorrido tiene una estructura, no para encasillarte, ni para decirte quién eres,
sino para mostrarte que hay señales que se repiten en quienes atraviesan este ajuste interno. Son 9. No aparecen todas juntas. No se activan al mismo tiempo. Y no todos las viven con la misma intensidad. Algunas se manifiestan primero en el cuerpo, otras en la percepción del tiempo, otras en la forma en que te relacionas con las personas, con el trabajo, con el silencio. Y es importante algo, no estamos hablando de un lugar al que se llega. No es un estado superior. Es un cambio de frecuencia interna que se va revelando poco a poco. Mientras escuchas, no intentes analizarte. No intentes forzarte a encajar en cada punto. Solo observa qué partes de tu historia se reconocen sin esfuerzo. Porque cuando una señal es real, no necesita convencerte. Simplemente resuena. Este no es un mensaje para todos. Hay quienes escucharán las 9 señales y no sentirán nada. Y eso también es parte del orden natural. Pero si mientras avanzamos sientes que algunas palabras te describen con demasiada precisión, si hay momentos en los que algo dentro de ti se relaja en lugar de tensarse, entonces no estás creyendo en nada nuevo. Estás recordando. Y la primera señal no tarda en hacerse notar. Porque cuando la frecuencia interna cambia, el cuerpo suele ser el primero en reaccionar, incluso antes de que la mente entienda qué está pasando. El cuerpo reacciona antes que la mente. Antes de que puedas explicarlo con palabras, el cuerpo empieza a responder, no de forma violenta ni constante, sino en momentos específicos, casi como recordatorios. Una presión suave en la cabeza, calor en el pecho sin causa aparente, hormigueo en las manos, en la nuca, en la espalda, sensaciones que aparecen y desaparecen sin un patrón claro. Vas al médico, te haces estudios y todo sale normal. Eso tranquiliza por un momento, pero también deja una pregunta abierta. Porque si todo está bien, ¿por qué el cuerpo insiste? Lo que pocos entienden es que el cuerpo no reacciona solo a lo físico. También responde a ajustes internos más sutiles, a cambios en la forma en que procesas el entorno. Es como subir de golpe a una zona de mayor altitud. El aire sigue siendo aire, pero el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. No porque esté enfermo, sino porque está recalibrándose. Durante ese proceso, aparecen mareos, fatiga, presión. No son señales de peligro, son señales de adaptación. Algo parecido ocurre aquí. Cuando tu sensibilidad interna cambia, el sistema nervioso intenta acompasarse. Y mientras lo hace, se manifiesta a través de sensaciones que no tienen un origen visible. Esto suele generar confusión, porque no sabes si prestarles atención o ignorarlas, si preocuparte o minimizarlas. La mayoría intenta forzarse a seguir igual, a actuar como si nada pasara. Pero el cuerpo no entiende de máscaras. Por eso reacciona cuando te exiges demasiado. Por eso se tensa en ciertos lugares o con ciertas personas. Por eso se relaja de manera profunda cuando estás en silencio o en espacios donde no tienes que fingir. No es que tu cuerpo esté fallando. Es que está hablando en un idioma que no te enseñaron a interpretar. Y cuando empiezas a escucharlo, algo más se vuelve evidente. No solo cambia cómo sientes tu cuerpo, también cambia la forma en que percibes el tiempo mismo, como si los días ya no avanzaran al mismo ritmo que antes. El tiempo ya no se siente igual. Después de que el cuerpo empieza a reaccionar, algo más sutil se altera, la forma en que percibes el paso del tiempo. Hay días que se deslizan sin que te des cuenta. Miras el reloj y no entiendes cómo ya pasó tanto. Y hay otros que se vuelven densos, pesados, como si cada hora arrastrara un peso invisible. No tiene que ver con la cantidad de cosas que haces. Tiene que ver con cómo resuenas internamente con lo que estás viviendo. Cuando algo está alineado contigo, el tiempo fluye. No porque sea fácil, sino porque no hay fricción interna. Estás presente sin esfuerzo. Pero cuando te quedas en situaciones que ya no vibran contigo, el tiempo se estira. Las horas pesan. Los días se sienten largos, incluso vacíos. Empiezas a notar algo extraño. El pasado aparece con más frecuencia en tu mente, el futuro se siente difuso, y el presente a veces se vuelve lo único que realmente existe. No es confusión,
Es una reconfiguración de la atención. Antes, tu mente estaba orientada hacia afuera, metas, plazos, expectativas. Ahora, algo te lleva hacia adentro, y cuando eso ocurre, la percepción lineal del tiempo pierde fuerza. Esto puede ser incómodo, porque el mundo sigue funcionando con relojes, agendas, urgencias, y tú empiezas a sentir que ese ritmo ya no te pertenece del todo. Te preguntas si te estás volviendo improductivo, si estás perdiendo impulso, si algo en ti se está apagando. Pero en realidad, lo que se está apagando es la urgencia de vivir desconectado de ti mismo. Cuando no hay coherencia interna, el tiempo se vuelve un peso. Cuando la hay, el tiempo deja de ser protagonista. Este cambio suele traer una emoción más profunda, porque al perder la sensación de sincronía con el entorno, aparece algo difícil de nombrar. Una distancia emocional que no siempre tiene que ver con falta de amor, sino con una diferencia de idioma interno que empieza a hacerse evidente. Distancia emocional con los demás. Con el cambio en la percepción del tiempo, aparece algo que duele más que cualquier síntoma físico: la sensación de distancia con personas que antes sentías cercanas. No es rechazo, no es falta de cariño. Es algo más difícil de explicar. Sigues queriendo a los tuyos, te importa su bienestar, pero cuando estás con ellos, algo no termina de encontrarse. Las conversaciones ya no fluyen igual. Hablan y entiendes las palabras, pero no siempre conectas con el sentido, como si estuvieran usando un idioma que tú ya no hablas del todo. Esto genera culpa, porque te preguntas qué te está pasando, por qué ya no vibras igual, por qué necesitas más silencio que antes. En muchos casos, la familia o los amigos lo notan. Dicen que estás más callado, más distante, más en lo tuyo, y tú no sabes cómo explicar que no es frialdad, es sensibilidad. Cuando la frecuencia interna cambia, ya no puedes forzar conexiones que antes eran automáticas. No porque los demás estén mal, sino porque tu interior ahora necesita coherencia, no solo cercanía. La soledad que aparece aquí no es social, es existencial. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Y también puedes estar solo y sentirte en paz. Eso confunde, porque nadie te enseñó que el amor puede mantenerse incluso cuando la forma de vincularse cambia. Esta etapa suele ser silenciosa. No hay discusiones, no hay rupturas evidentes. Solo una sensación interna de estar un poco fuera de lugar. Pero, al mismo tiempo, algo en ti se fortalece. Porque al perder ciertas conexiones automáticas, empiezas a escucharte más, a confiar más en lo que sientes. Y cuando eso ocurre, otra capacidad se despierta con más claridad. Una percepción que no viene del pensamiento, sino de una intuición que comienza a amplificarse. La intuición se amplifica a medida que te escuchas más, algo empieza a activarse con una claridad que antes no estaba disponible. La intuición no aparece como una voz fuerte. Aparece como una certeza tranquila, una sensación que no grita, pero tampoco se equivoca fácilmente. Empiezas a saber cosas sin haberlas pensado. Percibes ambientes apenas entras. Sientes cuando una persona no es coherente, aunque sus palabras sean correctas. Notas cuando algo va a salir mal, o cuando simplemente no es para ti. Esto puede asustar al principio, porque no sabes de dónde viene, y porque no siempre puedes justificarlo con razones lógicas. Pero la intuición no busca convencer, busca orientar. Es como un sistema de navegación interno que se activa cuando la mente deja de interferir tanto. No te dice qué camino tomar en detalle, solo te señala cuando algo está alineado y cuando no. Por eso empiezas a retirarte antes de que las cosas se rompan. Por eso sientes rechazo anticipado hacia ciertos lugares o decisiones. Por eso, a veces, eliges el silencio en lugar de explicarte. Aquí es importante algo. Esta sensibilidad requiere límites. No todo lo que percibes necesitas cargarlo. No toda verdad necesita ser dicha. Aprender a discernir se vuelve esencial. Saber cuándo confiar en la intuición y cuándo protegerla. Algunos llaman a esto madurez, otros sensibilidad. En realidad, es una forma más afinada de percepción interna. Hay herramientas que ayudan a ordenar este proceso.
No para controlar la intuición, sino para comprenderla y no confundirte con ella. Como mapas internos que te devuelven al centro cuando todo se vuelve demasiado sutil. Y cuando empiezas a seguir esa guía, incluso sin entenderla del todo, algo más se reorganiza de manera profunda. Porque ya no eliges desde la expectativa externa, empiezas a elegir desde otro criterio. Y ese cambio se nota en un área clave de tu vida. Tus prioridades, que dejan de responder a lo que se espera de ti y comienzan a responder a lo que realmente te da paz. Cambio radical de prioridades. Sin darte cuenta del todo, empiezas a soltar cosas que antes parecían importantes, no porque ya no puedas lograrlas, sino porque dejaron de tener sentido interno. El éxito, tal como lo conocías, ya no te llena igual. Reconocimiento, estatus, metas externas, todo eso sigue existiendo, pero ya no te mueve desde el mismo lugar. Empiezas a preguntarte para qué, no desde el cinismo, sino desde la honestidad. ¿Para qué sostener una vida que por dentro se siente vacía, aunque por fuera funcione? Esto puede generar miedo, porque cuando cambian las prioridades, el suelo conocido tiembla. El trabajo empieza a sentirse como una jaula. Las rutinas pierden brillo, y aparece un vacío que no sabes si es pérdida o espacio. Muchos intentan llenar ese vacío rápido, con más actividad, con más ruido, con más exigencia. Pero ese vacío no es un error, es una pausa forzada para reordenar. Empiezas a elegir la paz por encima de la apariencia, la coherencia por encima de la aprobación, la calma por encima de la urgencia. Y eso te hace sentir fuera de lugar en un mundo que celebra lo contrario. No porque estés huyendo, sino porque ya no puedes traicionarte para encajar. Esta etapa no trae respuestas claras, trae preguntas más honestas. Y aunque no sabes hacia dónde va todo esto, algo dentro de ti se siente más íntegro. Al soltar lo falso, se abre un espacio nuevo, un espacio que no se llena con logros, sino con presencia. Y en ese espacio, surge un llamado sutil, no en forma de palabras, sino como una necesidad física de volver a lo esencial, como si algo en ti pidiera reconectarse con una fuente más profunda que la mente. El llamado de la naturaleza. Después de soltar tantas capas externas, el cuerpo y el alma buscan algo simple, primario, real. Y ahí aparece una necesidad que no es romántica ni simbólica, es física. Necesitas estar en la naturaleza, no como paseo ocasional, sino como regulación interna. Tierra, árboles, agua, silencio. Algo en ti se aquieta solo con estar ahí. No es huida del mundo, es recarga. Cuando caminas entre árboles, respiras distinto. Cuando tocas la tierra, el cuerpo se afloja. Cuando escuchas el agua, la mente baja el volumen. Y no sabes explicar por qué, pero funciona. La naturaleza no te exige, no te pide que seas alguien, no te evalúa. Por eso te regula. En este punto, muchos empiezan a entender algo importante. No están desconectándose de la vida, están volviendo a la fuente. El elegido no es alguien que se eleva por encima del mundo, es alguien que aprende a ser puente, entre lo interno y lo externo, entre lo invisible y lo cotidiano. Por eso necesita enraizarse, porque sin raíz la sensibilidad se dispersa, y sin contacto con lo esencial, todo se vuelve demasiado mental. En la naturaleza, el sistema se alinea sin esfuerzo. No hay que entender nada, solo estar. Y cuando estás alineado de esa manera, algo curioso sucede. No como premio, no como señal espectacular, sino como respuesta silenciosa. Las cosas empiezan a encajar sin que las fuerces. Encuentros, mensajes, sueños, como si el velo entre lo interno y lo externo se volviera más fino, preparando el terreno para una comunicación que no viene en palabras directas, sino en sincronías y símbolos que empiezan a aparecer justo cuando estás listo para notarlos. Sincronías y sueños que despiertan. Cuando el ruido interno baja y tu atención se vuelve más fina, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque sean nuevas, sino porque ahora estás presente para verlas. Las coincidencias se repiten. Piensas en alguien y aparece. Buscas una respuesta y llega por un camino inesperado. Una frase,
Un encuentro, una señal mínima que encaja con exactitud. No lo comentas demasiado, porque sabes que, dicho en voz alta, suena exagerado. Pero por dentro reconoces el patrón. Ya no es una vez, son varias, y siempre en momentos clave. A la par, el mundo interno también se activa. Los sueños se vuelven más vívidos, más simbólicos. A veces incluso te despiertas con la sensación de haber recibido algo importante, aunque no recuerdes todos los detalles. No son sueños caóticos. Tienen una coherencia extraña, emocional, no lógica. Algunas noches despiertas de golpe, no con miedo, sino con una lucidez inesperada. Como si una parte de ti estuviera más atenta mientras el resto duerme. Esto no es fantasía, es sensibilidad afinada. Cuando la frecuencia interna cambia, la mente deja de filtrar tanto, y lo que antes estaba cubierto por ruido empieza a pasar. El velo se vuelve más fino, no para asombrarte, sino para orientarte. Nada de esto exige que creas en algo nuevo. Solo te pide que observes sin burlarte de tu propia experiencia, porque cuando ignoras estas señales, se apagan, y cuando las respetas sin obsesión, te acompañan. Todo esto no aparece para distraerte, apunta en una sola dirección, algo más grande que las señales mismas, algo que no tiene forma clara todavía, pero que empieza a sentirse como un llamado silencioso que atraviesa todo lo anterior y se prepara para revelarse de otra manera. El sentido de misión que no sabes nombrar. Después de todo este proceso, queda una sensación difícil de explicar. La certeza de que estás aquí para algo, aunque no sepas exactamente qué. No es grandiosidad, no es ego, no es sentirte superior, es responsabilidad interna. Sientes que no puedes vivir de cualquier manera, que no puedes apagar lo que percibes, que no puedes traicionarte sin que algo en ti se fracture. No hay un plan claro, no hay instrucciones, solo una orientación constante hacia la coherencia. La vida te exigió atravesar silencios, pérdidas, confusión, no para castigarte, sino para templarte, porque la sensibilidad sin raíz se pierde, y la conciencia sin dolor no madura. Empiezas a entender que tu diferencia nunca fue un defecto, fue una preparación, no para salvar a nadie, no para cargar con el mundo, sino para estar presente de una forma que otros no pueden sostener. Tu misión no se mide en resultados visibles, se mide en presencia, en la forma en que escuchas, en cómo atraviesas el caos sin volverte igual a él. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, algo en ti ya sabe esto. No estás perdido, estás en proceso. Si reconociste varias de estas señales, no necesitas confirmación externa. La identificación ya ocurrió por dentro. Y si este recorrido te puso palabras donde antes solo había sensaciones, no es para encerrarte en una etiqueta, sino para que recuerdes que no caminas solo. Hay otros que también sienten así, que también guardan silencio, que también sostienen una profundidad que no siempre se ve. Este espacio existe para eso, para reconocerse sin ruido y seguir caminando con firmeza tranquila desde quien realmente eres.